Bienvenida María Eugenia Kovacic desde la provincia de Santa Fe, la invencible provincia de Santa Fe, mi querida provincia de Santa Fe, donde hoy vamos a seguir con este ciclo Una Infancia Sana, que tiene que ver hablar con profesionales de la salud mental para que ellos nos cuenten los diferentes enfoques que tiene un niño que tiene que pasar por la judicialización y cuáles son sus efectos, no solamente con los procedimientos a los cuales son sometidos, sino cuáles son los efectos a futuro. Buenas tardes, María Eugenia, gracias por estar en la justicia de los débiles. Bueno, muchas gracias a vos por brindar el espacio, porque bueno, siempre es interesante tener lugares donde uno pueda decir cosas que por ahí habitualmente no se escuchan, Ujú. y poder desmitificar algunas cuestiones para, sobre todo en este tema que es tan escabroso y tan difícil de abordar, ¿no es cierto? Y eh, Tan tan complejo. conflictivo, tan complejo, bueno, todos los calificativos que le quieras poner, Ujú. te quedas corto porque realmente por lo general es mal interpretado también. A ver, vamos a empezar desde el principio. Quienes estamos de este lado, ¿no es cierto? Del lado de la defensa o estamos siendo asesores técnicos, queriendo que se respeten los protocolos, que se utilice el conocimiento científico y demás. Muchas veces somos injustamente calificados de defensores de pedófilos, Es ¿viste? una O de locura, abusadores. Y es una esto locura. Quiero que sepa la es gente, una locura es una locura. total, porque justamente todo lo contrario, todo lo hacemos en función de poder garantizar un proceso, un debido proceso, no solamente respetando el principio de inocencia y todos los derechos y garantías del imputado, sino que además todos los derechos que le asisten al niño. Porque, y nos vamos a ir metiendo en este tema que vos justamente presentaste, Ujú. el niño no siempre es una víctima de abuso sexual. Y aún siéndolo, es necesario que sea abordado con el mayor de los respetos, con el mayor de los cuidados, para poder justamente evitar lo que vos recién mencionabas, que es todo el tránsito ese, ¿no? De que vos me decías de qué manera le afecta al Ujú. niño o a la niña el tránsito por la institución judicial. Bueno, se le llama revictimización, justamente a los efectos de ese tránsito se le llama victimización secundaria o revictimización, así que imagínate lo que afecta. Entonces, hay muchos profesionales trabajando y pensando, investigando y aportando información y conocimiento justamente para reducir al máximo ese daño que se genera a partir de la exposición del niño al proceso judicial. Hay Y algo que yo quiero nosotros, agregar acá, sí, porque es muy importante, para sí, mí es importante agregarlo. sí, La persona que denuncia es denunciante y puede ser víctima. El niño sí, siempre es víctima, porque es siempre. sacarlo de su vida habitual, un niño que está creciendo, que tiene que divertirse, que jugar, que aprender, para llevarlo a un proceso judicial donde hace cualquier cosa menos lo que él está preparado o lo que su psiqui está preparado. Por eso era importante. Y yo, una de las cosas que te quería preguntar, que me gustó mucho la introducción que estás haciendo, que expliques en tu introducción qué es un psicólogo forense. Porque yo me di cuenta, después de hacer mucha entrevista, que nunca a ningún psicólogo forense le pedí que le explique a doña Marta qué es el psicólogo forense, por qué es diferente el psicólogo forense del psicólogo clínico. Entonces, en toda tu educación, y tenés todo el tiempo del mundo, te pido que también explique qué es un psicólogo forense, María Eugenia. Bueno, entonces vamos a abrir un paréntesis, vamos a explicar. El psicólogo forense es diferente al psicólogo clínico o al psicoterapeuta, porque es el psicólogo que aplica todo su conocimiento al campo de la investigación penal. Por ejemplo, en mi caso, investigación penal. Puede ser un psicólogo forense que se dedique al ámbito civil, de familia. Durante el proceso
y la litigación y la investigación y todo lo que sucede en un expediente, es necesaria siempre la intervención de un psicólogo, pero no de cualquier psicólogo, sino de uno que se haya formado en lo que es específico e inherente a eso que se le va a requerir dentro de la justicia del fuero que sea, porque también del fuero laboral o civil o de daños, etcétera, también se requieren, ¿no es cierto?, servicios del psicólogo. ¿Por qué? Porque no se puede pretender que un juez, que un magistrado reúna todos los conocimientos que se requieren como para poder abordar, investigar o resolver en un caso de cualquier fuero. Entonces se necesitan auxiliares del derecho, ¿no es cierto?, en muchas disciplinas. La medicina tiene su disciplina, que es el médico legista, el trabajador social, también ahora hay una especialidad que es el trabajador social forense, se abrió la carrera acá en nuestro país que no estaba, y el psicólogo forense, que también es bastante reciente la carrera de especialización en psicología forense. Entonces quienes nos formamos, quienes nos formamos hace casi 30 años atrás, nos hemos formado en base a posgrados, incluso con formación virtual en el exterior o mediante bibliografía, asistencia a congresos y práctica permanente, ¿no es cierto? Ujú. En mi caso, yo soy psicóloga forense formada en psicología del testimonio, de las declaraciones testimoniales. Soy diplomada en psicología del testimonio. Eh, ¿Cuál es la diferencia con la psicología clínica o psicoterapia? Bueno, toda, básicamente son dos mundos absolutamente diferentes. El terapeuta trabaja con lo que el paciente le trae, con la realidad psíquica, con lo subjetivo del paciente, con sus emociones, con la forma que el paciente tiene de interpretar el mundo, y no trabaja con la realidad fáctica, objetiva o material. Me demoro en explicarte esto porque es uno de los grandes conflictos que tenemos justamente en estos casos de investigación de abuso sexual infantil. Se presentan los psicoterapeutas muchas veces y justamente tenemos ese problema. Entonces, el psicólogo forense tiene herramientas, técnicas y metodologías para explorar la realidad objetiva o material, o la realidad fáctica se le llama, que el psicoterapeuta no tiene, y no tiene por qué tener, porque en realidad trabaja con, o sea, que venga el paciente a exponer un conflicto con su madre, por ejemplo, no significa que la madre sea mala, sino que la percepción que esa persona tiene de ese conflicto y de esa persona le genera algún daño o algún perjuicio en el vínculo. Ujú. Eso es la psicoterapia. Exacto. Para ese tipo de exploraciones, por decirlo de alguna manera, no son suficientes para la administración de justicia, para administrar justicia. Se necesita de otras técnicas, se necesita, por ejemplo, justamente de técnicas que exploren la realidad material y objetiva de los hechos. Esto es casi una militancia porque en nuestro país es uno de los últimos reductos del psicoanálisis, pero el psicoanálisis, todas las psicologías psicodinámicas, tienen la hegemonía del conocimiento, o sea, es el conocimiento predominante. Entonces, somos predominantemente psicólogos clínicos y psicoanalistas, así nos formamos en la universidad. Y los colegios de psicólogos que están conformados por psicoanalistas y por psicólogos clínicos. Entonces, nosotros los forenses tenemos muchas veces, cuando justamente se producen este tipo de, a ver, ¿cómo podría decir yo? Movimientos culturales, Ujú. ¿no? Como el que nos está atravesando en este momento, tenemos esta dificultad para poder poner límites y decir, bueno, un momentito, esto es nuestro terreno, nosotros conocemos de esta complejidad. Esto no es que un chico va a decir la verdad o la mentira, o sea, no se trata de verdad o de mentira, es mucho más complejo. El terapeuta va a escuchar a una mamá y esa mamá va a hablar sobre
cuestiones subjetivas sobre sus impresiones, sobre sus temores, y sus temores muchas veces no coinciden con lo que realmente ha ocurrido. Entonces, Ujú, para sí, poder, nosotros tenemos las técnicas, el psicólogo forense, que viene o que se ha formado en psicología del testimonio, tiene las técnicas específicas para poder analizar ese relato, valorar el contexto, generar instrumentos que eviten la revictimización, bien. proponer protocolos, etcétera. Bueno, no sé si más o menos te Sí, sí, contesté o sí, te mira, quedó más o menos mira, claro. te lo pongo Te así, que per- me pareció muy buena tu explicación. Se lo pongo al común de la gente, que cuando vos te chocan la puerta del auto, no le llevas el auto al mecánico, se lo llevas al chapista. Y no es que el Exacto. mecánico sea mejor o peor, pero el que arregla chapa es el chapista. Y lo mismo sucede con la psicología forense. Es un campo específico que trata Sí, ciertas cosas. Dentro de ese exacto. campo específico, una de las cosas que tampoco nunca expliqué, después de 2 años de programa, es qué es una cámara Gesell. Y hay mucha gente que Bueno, lo sabe, pero sin entrar en el tecnicismo, pero básicamente, ¿por qué? Porque ya sí. vamos a ahondar un poquito en partes técnicas. Si podés explicar Bueno, en poquitas palabras o en las palabras que vos creas necesarias, ¿qué es una cámara Gesell? Bueno, una cámara Gesell en principio es un dispositivo que fue creado por un investigador de apellido Gesell, por eso el nombre de la cámara, que le permitía a él observar a los niños, porque era un psicólogo infantil, ¿no? Era un investigador, él producía conocimientos acerca de la conducta de los niños. Entonces, la cámara Gesser le permitía a él observar el comportamiento del niño que estaba del otro lado sin interferir en la escena, o sea, sin ser visto. Entonces, son dos recintos, como una oficina, que están divididos por un vidrio espejado. De un lado, o sea, donde está el niño o donde sucede la declaración testimonial o la entrevista, lo que se ve es un espejo, y del otro lado, se llama retrocámara, están las partes. Está el juez, los defensores, los fiscales, los peritos, los asesores, todos están en la retrocámara observando la entrevista de declaración testimonial, que es tomada por una psicóloga, y entonces ya eso resguarda de alguna manera al niño, porque no tiene la hiperpresencia de todas las partes en el mismo recinto. Entonces él puede estar con la psicóloga, y se puede generar un rapport, o sea, un vínculo favorable para que él pueda sentirse cómodo, Ujú. cómoda, y pueda relatar lo que tiene para relatar. La cámara Gesell no es mágica, o sea, no es, bueno, entonces ahora va la cámara Gesell y ya está, ya vamos a saber la verdad. De ninguna manera. La cámara Gesell tiene que tener primero sus condiciones edilicias, que tienen que ser adaptadas al niño, niña o adolescente, quien va a ser este, um, entrevistado en ese lugar. Me quedé pensando en una cosa, porque las disposiciones que es hasta los 16 años, ¿no? La Sí, entrevista de declaración sí, sí, ya testimonial en cámara iba a Gesell. ver. Entonces, y es hasta el máximo, digamos, de edad es hasta los 16 años, o en el caso de alguna persona con alguna dificultad o algún retraso mental, o alguna condición excepcional, emocional, que requiera una cámara Gesell, pero tiene que ser previamente indicada por un profesional, psicólogo, médico. Si no, el límite es hasta los 16 años. Y en España es hasta los 14 la declaración testimonial en cámara Gesell. Bien. Se requiere de una técnica de entrevista especial, no se pregunta de cualquier manera, y tiene sus reglas básicas, por decirlo de alguna manera. Sí, decime si. Yo estaba pensando, porque en todo esto que vos Sí, vas contando, que me pareció bueno que lo cuente un profesional exactamente sí. qué es la cámara Gesell y cómo fue pensada, porque hubo una persona que se mató pensando una forma en donde un niño se sienta mejor, para que hoy la justicia no ponga a los mejores profesionales a entrevistar a una cámara Gesell. Entonces, acá empezamos con los condimentos que hacen al final Ujú. de este menú. Primero, los equipos psicosociales, los psicólogos que trabajan en la justicia, ¿están capacitados? ¿Están correctamente capacitados para ejercer la función que se les asigna?
Bueno, sabrás que hay de todo, ¿no es cierto? Como en botica, hay de todo. Hay quienes están formados en técnicas y hay quienes eh, están, digamos, la psicología tiene diferentes marcos teóricos, diferentes corrientes. Está el psicoanálisis, está la psicología cognitiva, bueno, hay una gran variedad. Eso genera la base a partir de la cual el psicólogo piensa su práctica y diseña su práctica. ¿Qué pasa? La cámara GESEL, la entrevista de declaración testimonial, tiene una cantidad de investigaciones y de artículos científicos que respaldan la tarea, que indican de qué manera sí se puede entrevistar y de qué manera no. Bueno, que realmente a esta altura es inadmisible que una persona que entreviste niños no tenga todo ese bagaje de conocimiento. Aún teniendo el bagaje de conocimiento, después se requiere de una habilidad especial para poner en práctica ese conocimiento y que resulte de una entrevista donde se respeten todas las garantías, donde se respete también, por ejemplo, la forma de preguntar, los Permiso. tiempos del niño, la etapa evolutiva. Entonces, no es simple, no es simple, es muy Permiso. complejo. Y sí, Permiso, hago esto, para también, esta es una radio de barrio, pero aunque salimos al mundo por ajá, las redes. Es como si Messi sí, hiciera videos para que aprendamos a jugar al fútbol. Lo podemos mirar toda la vida y hacer lo mismo, y no vamos a ser Messi, exacto, que es un poco lo que exacto. en sus palabras María Eugenia está tratando de decirnos. Hay toda una investigación, pero no todos pueden llevar esa práctica de la mejor manera. Eso es lo que Exacto. sí quiero dejar claro. Perdón, María Eugenia, me gusta hacer estos entremeses para la gente porque ya vamos a hablar de otro temita que sigue de esto, que tiene que ver con investigaciones científicas y controversias, como es la alienación parental. Pero Ah, termina tranquila lo que es el profesional en el protocolo de cámara Gesell. bueno, entonces muchas veces nos hemos encontrado con profesionales que hacen 10 años que están tomando entrevistas de declaración testimonial, pero están tomando mal, porque están tomando con algo que se llama sesgo, el sesgo del entrevistador. El sesgo del entrevistador se puede detectar muy fácilmente cuando uno observa que la entrevista está discurriendo únicamente por carriles donde se confirma o se pretende confirmar la teoría del caso de la acusación. Entonces, el psicólogo siente como misión en la vida que está ahí para proteger a la infancia y entonces percibe que su forma de proteger a la infancia es sonsacarle con tirabuzón lo que ese niño que está enfrente tiene alguna dificultad para poder decir, porque tiene el prejuicio o la idea previa de que ese niño ha sido realmente abusado, tiene un relato para reproducir y no lo está pudiendo hacer. Eso es un error garrafal, da cuenta de un profesional que no ha leído ni siquiera un solo artículo ni un protocolo, que no ha podido revisar su práctica y darse cuenta que su forma de preguntar condiciona la respuesta y eso está estudiado. Entonces, bueno, entonces sesga la entrevista. Y esa entrevista ya no tiene valor de prueba, porque es una entrevista que se ha dirigido a tratar de confirmar la hipótesis acusatoria. Entonces se pregunta y se repregunta tomando como argumento o como idea preconcebida la ocurrencia de los hechos. Entonces no hay una visión global de todo lo que el niño está o niña está diciendo, sino que hay una visión sesgada. Hay un colega mendocino hace muchos años le llamó la visión del ojo de cerradura, porque no es cierto, se ve por una, no hay una visión global, sino que está limitada a lo que el psicólogo piensa que necesita obtener en esa entrevista. Eso es uno de los errores más frecuentes que nosotros hemos
detectado en las cámaras Gesell y justamente invalida la prueba. Ahora, ir y decirle al tribunal o a los magistrados que esa investigación está sesgada y que por lo tanto esa prueba es inválida, bueno, eso es una locura, ¿no? En este momento eso todavía no se ha logrado, porque piensan que es un berretín de la defensa, ¿no? Claro. Como que uno... No, no, y después condenan a una persona, como el caso Céspedes, sin ninguna prueba y con una cámara Gesell de 45, no sé, de una criatura, de una profesional que le preguntaba y le repreguntaba siempre por lo mismo. ¿Viste? ¿De qué color Sí, es el caballo sí. blanco de San Martín? Es Exactamente. blanco el caballo Esa blanco. pre- Y el chico le decía, no sé, ¿viste? no sé, Eso me pareció escandaloso. Porque, dentro de todas las cosas, terrible. bueno, yo no soy especialista, imagínate que si a mí me pareció escandaloso lo que habrá sido para un profesional. Ahora, ese sesgo tiene que ver con falta de capacitación, presiones judiciales y sociales, o directamente porque hoy los profesionales que lo están tomando en lugar de ser profesionales son creyentes de una ideología que nada tiene que ver con la salud mental. ¿Qué Y pregunta? hay de todo. Seguramente todo lo que dijiste tiene que ver, todo lo que dijiste. Fíjate que la institución judicial es un micromundo, una microsociedad también, donde están sus relaciones, sus amores y odios, sus contratos implícitos, no sé. Ujú. Eh, eh, donde seguramente todos quieren pertenecer al grupo dominante, etc. Pasan muchas cosas por la institución, ¿no? Que habría que investigarlas. Nosotros somos un país que nos hemos caracterizado por no tener estadísticas, así que De las nada, estadísticas que podamos echar mano son todas de afuera. sí, sí, sí. Se ha investigado las relaciones de poder y un montón de cosas dentro del sistema de administración de justicia o dentro de la institución judicial. Entonces eso es, bueno, un motivo de muchas veces de sesgo, ¿no es cierto? Esto de yo quiero que el fiscal, le quiero ser útil al fiscal. Entonces pierdo de vista mi disciplina, pierdo de vista la ciencia, pierdo de vista a quien tengo Bien. adelante, porque yo necesito que el fiscal me apruebe como si fuera mi papá. Entonces apruebe mi práctica. Y el fiscal o sea, no le interesa al psicólogo, le interesa tener un material para acusar porque de eso vive y porque necesita juntar su estadística y mostrársela a no sé quién, al ministro o al Sí. Senado y decir, fíjense qué eficiente que es, usted está poniendo la plata en esta fiscalía, fíjese la eficiencia que tenemos porque hemos condenado, hemos investigado a 50 y hemos condenado 48. Entonces, vos te vas dando cuenta cómo se va armando la cosa. Entonces, después también hay psicólogos que están muy compenetrados en su militancia, también hay otros psicólogos que están muy atravesados por la psicología clínica, entonces te interpretan que si el nene agarró el caballito, hizo la familia del caballito y el pony y agarró el caballito y lo tiró contra la pared, entonces quiere decir que el nene estaba enojado con su papá y seguramente fue quien lo abusó y todo lo que dice la mamá en contra también porque el nene tiró el caballito. Esas son interpretaciones sui generis y lo que te estoy diciendo No, ya ocurrió lo en un sé. caso, es verdad y es escandaloso, o sea, una niña que no había hablado absolutamente con nadie, ni siquiera con esa psicóloga que interpretó eso, no había emitido una sola palabra acusatoria y se interpretó el arrojar el juguete contra la pared como una confirmación de la denuncia hecha por la madre. Ese tipo de prácticas nosotros vemos. Bueno, eso es Eh, justamente, lo digo, eso que acaba de decir María Eugenia, eso es el sesgo de confirmación, buscar cualquier cosa para decir que lo que yo estoy diciendo, estoy pensando, está confirmado por eso. Si no hubiera tirado el exacto, caballito, hubiera tirado el oso, también era el papá. El problema no era seguro. que capaz que si lo ponía a dormir al caballito con la cría, también iban a decir porque lo que buscan es el sesgo de confirmación. Vamos a entrar en un Exactamente. tema, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que seguramente vos debes ver mucho. Alienación parental, porque es un tema polémico,
y lo voy a explicar muy brevemente, porque ya lo va a decir María Sí, Eugenia. mientras yo tomo agua. La alienación parental que se le indican a Richard Gardner empieza en los años 60 con otros tipos de estudios que se llamaban la alienación psicopatológica o intrafamiliar. Bueno, y una de las formas, una de las mayores discursos que usan para decir que la alienación parental no existe, es que no está en el DSM-5, que es el manual de patologías psicológicas, psiquiátricas. Ahora bien, la psicopatía tampoco está en el manual, sin embargo se condena gente por psicópata. Entonces, vamos a hablar sobre una patología como es la alienación parental que está ampliamente estudiado, aunque la quieran negar. María Eugenia, brevemente, ¿qué es la alienación parental? Bueno, te viniste con todos, con los tapones de punta. Vos Yo, sabrás que en este programa, si hay algo que no hago, es moderarme. Les digo lo que pienso y siempre lo cuento y después ya te dejo. Yo soy papá atravesado. Yo soy martillero público, estudiante de Derecho que terminó haciendo la carrera de periodismo porque hace 2 años que no veo a mis hijas por una denuncia Ah, falsa. Entonces yo juego bueno, con la camiseta. Yo entro a la está cancha y bien. juego, a mí me decís, ¿por qué jugás? ¿Por la plata? No, por la camiseta. Yo entro a la cancha por la camiseta. Métele, María Eugenia. Entiendo. Bueno, sabrás entonces que nosotros los psicólogos tenemos terminantemente prohibido mencionar la alienación parental. Lo tenemos prohibido. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en la alienación parental. El Tribunal de Ética, o sea, eso es una falta ética. El Colegio de Psicólogos nos sanciona, nos quita la matrícula si hablamos de alienación parental. Cuando es tan fuerte la resistencia de la oposición, por algo debe ser, ¿no es cierto? Porque está prohibido. Así de prohibido está. De todas formas, te comento que yo, bueno, no hago evaluaciones clínicas. La alienación parental es un síndrome, está descrito como un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, está descrito de esta manera, que se observa, o Gardner observaba en los niños, que sufrían una influencia de un progenitor en contra de otro o alguna cuestión así, que tampoco yo quiero explayarme demasiado por una cuestión de ética profesional, Hasta porque donde está prohibido. puedas. Hasta donde O sea, puedas. en cualquier momento te hacen poner el pip cuando vos decís alienación parental, hasta ese punto. Bueno, está muy negado. Entonces, no, por supuesto que no se hace ninguna mención al tema. eh, y para explicar este tipo de, fenómenos que se dan en niños que muchas veces son interpretados por algún progenitor, para poder dar cuenta de la denuncia o poder fundamentar o declarar en función de esto que se ha sido denunciado y que justamente sostienen las denuncias falsas. eh, Se trata de niños que pueden ser sugestionables. Entonces, se les pregunta, se les genera, se les hacen preguntas inductivas, y en niños menores de 6 años está demostrado que, bueno, niños menores de 6 años no, en absolutamente todos los seres humanos está demostrado que la memoria no se reproduce como una cinta de video, que la memoria es co-constructiva. O sea, ¿esto qué significa? Que cuando uno va a evocar, eh, evoca con condimentos, no evoca exactamente lo que vio o lo que vivió, sino que ese recuerdo o esa memoria se almacena todo el tiempo transformada, se transforma, es dinámica. Entonces yo veo una película y me hace acordar a un evento de mi vida. Mezclo lo que viene de la película con el evento y lo guardo transformado. Estoy conversando con una amiga acerca de un tema y me trae un recuerdo. Converso con mi amiga. La conversación con mi amiga se entrecruza información y ese recuerdo ingresa transformado. Entonces, cada vez que evocamos, el recuerdo sufre una transformación.
Esto es un fenómeno que está súper estudiado y que en los niños es particularmente más delicado, vamos a decirle delicado. Por ejemplo, cuando a un niño se le pregunta, se le dan opciones, ¿no? Se le hacen preguntas y se le dan opciones para las respuestas, lo que para nosotros sería un multiple choice o una pregunta de respuesta cerrada por sí o no, blanco o negro, dentro o fuera del pantalón, viernes o lunes, etcétera. El niño, cuando va a responder ese tipo de preguntas, no las responde, su respuesta no está basada en la realidad de lo que observó, lo que vio, lo que vivenció, la responde al azar. Y esto, hay a lo mejor me desvío un poco del tema, pero bueno, ya volvemos. Hay un experimento, bueno, sí, un experimento, porque uno dice experimento con niños, pero bueno, no suena un poco fuerte, pero es una experiencia que hizo un investigador hace muchísimos años en Estados Unidos, en un aula de niños de 6 años, en una escuela, fueron un grupo de investigadores y le preguntaron, había un grupo de 20 niños de 6 años, le preguntaron de qué color era la barba de su maestro de matemáticas. Y le dieron dos opciones, castaña clara o castaña oscura. De los 20 niños, 16 respondieron por una u otra opción. Y solo 4 respondieron la respuesta correcta, que el maestro no tenía No barba. tenía barba. Imagínate que esa es la base de las preguntas con la que hoy día se condenan a las personas en nuestro país por abuso sexual. Ahora, Entonces, la ¿qué? pregunta, te voy a hacer una pregunta que acá te vas a sentir, Sí, esto te va a gustar, esta pregunta que te voy a hacer. Si a queremos ver. llegar a la verdad, ¿por qué no se usan técnicas más exactas? ¿Por qué test proyectivos? ¿Por qué cada vez que vas a la justicia terminás con test subjetivos cuando hay test que son mucho más exactos? Como por ejemplo el test de Minnesota, hay uno del testimonio, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay test mucho más exactos. ¿Por qué no se toman esos test en la justicia? Bueno, en realidad esa es la elección del perito. El perito elige cuál es la técnica con la que va a explorar, con la que va a indagar acerca de lo que se le pregunta, porque se le formulan preguntas que son los puntos de pericia y que tiene que responder. Entonces va con el bagaje de conocimiento que tiene. Y entonces muchas veces utiliza, por ejemplo, el test de Roger, ¿no es cierto? Que es lo mismo prácticamente que un tarot, por decírtelo de Es alguna un manera. tarot, ¿sí? Este, si querés volvemos, porque yo lo que te estaba queriendo decir con este tipo de preguntas es que son preguntas que muchas veces le hacen las mamás cuando tienen alguna sospecha de que al niño le pudo haber ocurrido algo, algún abuso sexual, ¿no es cierto? O sea, se le pregunta de esta manera y se le pregunta de forma angustiada y se le pregunta de forma insistente. ¿Para qué? Para que corrobore su sospecha inicial y ella se quede tranquila porque puede defender entonces a partir de ese momento a su niño. Hay muchas personas que interpretan, todas las madres interpretamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos, o sea, nosotros somos sujetos formados por interpretaciones maternas, practican básicamente, porque de eso aprendemos, pero hay personas que tienen alguna patología o que tienen algún conflicto intrapsíquico, emocional o etcétera, que genera que a sus hijos los interpreten y esas interpretaciones estén atravesadas por esa condición. Por ejemplo, una mamá que tiene el delirio paranoide, todo es autorreferencial y todo está complotado para perjudicarme. Cuando va a interpretar a su hijo, lo va a interpretar atravesado por esa paranoia. Entonces, eso no tiene nada de malo, pero es una condición que cuando se presenta una mamá con este perfil o con estas características a radicar una denuncia, tiene que haber un psicólogo formado, preparado, para poder tomar los recaudos, porque no quiere decir que el hijo de una mamá paranoide no pudo haber sufrido un abuso sexual, porque eso es lo que te dicen, ¿viste? Ah, estás diciendo que... No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el profesional que lo recibe tiene que
formularse la hipótesis de que ese caso puede estar atravesado por esta condición. Entonces tiene que empezar a hacer un trabajo de formulación de hipótesis para poder ir descartando. Entonces, vos me decías, ¿existe la alienación parental? No existe la alienación parental. Yo como psicólogo tengo que partir de la base que el niño y la niña menor de 6 años está formado de interpretaciones de su entorno. Los niños no, por lo general, no pueden ellos interpretar lo que les está sucediendo cuando no tienen la madurez cognitiva para hacerlo. Entonces, si un nene de 3 años viene y te dice, fulano de tal me tocó la cola, es muy raro que sea un relato espontáneo. Porque para un nene de 3 años, la cola, el codo, la cabeza, la espalda, la Exacto, rodilla, es lo mismo. Porque no exacto. tiene sus partes sexualizadas de esa manera. Exacto. Entonces, podemos Entonces, coincidir que el primer examen que se debería hacer cuando va alguien a denunciar es al denunciante. mirá, lo que sí es necesario es hacer exploraciones exhaustivas del entorno y del contexto. ¿Cómo surgió esa denuncia o esa declaración? Porque le llaman espontáneo a todo y muchas veces, o sea, de espontáneo no tiene nada, porque es una mamá que ve que la nena se rasca la cola y le dice, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te tocó? ¿No es cierto? Entonces, o que tienen que haber un espacio y un permiso para investigar a fondo. Y no se trata de investigar a la víctima, porque enseguida te salen con que, entonces se está proponiendo investigar a la víctima, entonces se victimizan más porque dicen eso es revictimizante. No, 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 es la persona que se presenta a hacer la denuncia, tiene que atravesar una entrevista en profundidad, se tiene que conocer el contexto, tiene que haber declaraciones o entrevistas en profundidad con otros miembros de la familia, se tiene que conocer cómo evolucionó ese relato, cómo empezó, cómo siguió, cuántas veces lo dijo, qué opinan los otros familiares del entorno acerca de esa denuncia, un sinnúmero de exploraciones que acá no se hacen porque se toman del prejuicio de cómo vas a investigar a la víctima. No es Sí, víctima, es bueno, denunciante. es Es denunciante. denunciante. María Eugenia, nos queda 1 minuto 40. La verdad que yo habíamos No te charlado puedo hoy, creer. se nos van a ir en 3 o 4 preguntas y realmente en las entrevistas Sí, con los psicólogos forenses y sobre todo que están muy, muy emparentados con la justicia, que tienen tanta experiencia, se me van muy rápido. La verdad, me gustó mucho, me quedó un libro de cosas para preguntarte. Creo que tenemos que hacer otra entrevista. Me pasa, no sé si quiero mucho los santafesinos, somos muy verborrágicos o qué, pero con Marco tuve que hacer 3 entrevistas y las resumí en 2. Y creo que con vos te voy a invitar a que hagamos una segunda parte. bueno, Muy linda entrevista, muchas gracias, María Eugenia. bueno, muchas gracias a vos, un gusto.